Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les presento mi cuestionario de la séptima semana. Este, yo confundía la hermenéutica con la mayéutica y ya me di cuenta que no tiene nada que ver. Por eso, un cuestionario que lo dejaron, lo hago video para que si alguien tiene la misma duda, pues la vaya cambiando como la mía. Bueno, empezamos. ¿Qué es la hermenéutica y cuáles son los orígenes? En pocas palabras, la hermenéutica viene del griego, que es el arte de explicar, traducir textos. Es el arte de interpretar. Aquí tenemos alguna foto de una interpretación de textos que viene de la antigüedad. Dentro de estos orígenes tenemos las características que tiene la hermenéutica, que son cuatro: interpretar un texto más allá de su sentido literal, que nunca se llega a la comprensión definitiva de un texto, que nuestro mundo es como un texto inacampado, se interpreta y se reinterpreta el texto. Por eso luego es el caso de las noticias falsas, de que uno lee, lo interpreta de una manera bien diferente y se acabó, salen bastantes noticias que no tienen, que luego a veces no, no podemos comprender este texto. Tenemos que la hermenéutica, debido a su desarrollo y a su extensión, son de tres tipos. Primero, la hermenéutica bíblica o la exegesis. Fue la que más se ha desarrollado durante todo el tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando San Juan nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, la interpretación es a quién se refiere San Juan. Se refiere a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesús, y que Jesús era ya el Verbo de Dios. Tenemos también la hermenéutica filosófica, que comenzó a desarrollar en el siglo XIX con Kratner, y era cuestionar la creación del lenguaje y abandonar los prejuicios. Y por último tenemos la que nos compete a nosotros, la hermenéutica jurídica, que es la interpretación de los textos jurídicos desde la filosofía del derecho, es decir, la actividad interpretativa de la ley para dar una solución a un conflicto jurídico. Más bien se puede decir también la interpretación de la norma, que a veces en la Constitución, de acuerdo a las interpretaciones, este, pues la ley significa algo. Por ejemplo, el artículo tercero constitucional, no sé si habrá habido una reforma, yo me refiero a la del 2012, que, que era que la educación que imparta el Estado tiene que ser gratuita. La educación obligatoria que imparta el Estado tiene que ser gratuita.
y la educación que imparte el Estado tiene que ser gratuita. Y mi interpretación es que solo la educación obligatoria, o sea que la universidad ya se tenía que pagar. Bueno, esa es mi interpretación del artículo. Cada quien tiene su propia interpretación. Tenemos aquí los orígenes de la hermenéutica que nace con la interpretación de los textos bíblicos, filosóficos, y pues no se habla de ella como ciencia, sino como método de interpretación. ¿Cómo definimos la hermenéutica y la hermenéutica jurídica? Aquí de los archivos de ciencias jurídicas tomamos hermenéutica, es la técnica de o método de interpretación de texto, simple y sencillo. La exegesis, que la llaman así, pues es lo que interpreta los textos bíblicos y en las religiones politeístas, pues los oráculos en la antigua Grecia. Y la hermenéutica jurídica es aquella que interpreta la norma siendo parte de la filosofía del derecho. Esa es las definiciones. ¿Cuáles son los elementos de la hermenéutica? Son 4. Aquí primero van 2. El gramatical, el lógico, el histórico y el sociológico. Vamos a regresar esta cosa. Y el gramatical, pues es lo que tenemos que entender en el caso de la norma jurídica que dice, el lógico es descubrir en caso de oscuridad el motivo por el cual se hizo, el contexto histórico y en la hermenéutica jurídica, qué fue lo que determinó la sanción. El histórico simplemente son las circunstancias por las que se dictó el caso y el sociológico pues son los casos por qué se hizo. Luego tenemos la pregunta 4 de qué vocablo proviene la hermenéutica y pues yo lo tenía mal escrito con H y con J, perdón, porque si viene la palabra germeneu, que significa interpretar, esclarecer, anunciar, declarar o traducir. Yo no sabía que la traducción venía, venía en realidad dentro de la hermenéutica. ¿Qué dice la reforma constitucional de 2011? Como esa fue casi en los recursos humanos, establece que las personas y sus derechos son y serán el principio fundamental para interpretar la ley. O sea, fue la reforma que se hizo en derechos humanos y ahora las personas y los principios son los principales. Dentro de esto, en las religiones antiguas en la antigua griega está bien interesante el texto que leímos porque habla del cabalión, qué es y qué contiene. Pues es un documento muy antiguo que tiene los principios herméticos, los 7. Y suena así como medio esotérico, por eso puse esta figura. ¿Y cuáles son estos principios? El primero son los 7 axiomas como están descritos en el Kybalión y son el mentalismo,
que todo es mente y el universo es mental. O sea, prácticamente te lo da como mente. Correspondencia, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. O sea, se refieren en este mundo al mundo de los muertos que tenían los egipcios, que es igual que este. Bueno, según ellos, porque nosotros tenemos vida eterna y los cristianos y, y a los cristianos tenemos otro tipo. Vibración, nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. La polaridad, todo es doble, todo tiene dos polos. El ritmo, todo fluye y refluye, todo asciende y desciende. Causa y efecto, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Y eso es totalmente, por ejemplo, cuando un niño pega y le pegan, nada más habla del efecto, pero no de la causa, de que a lo mejor él pegó, él hizo, pero pues ahora es el angelito. Y el género del texto de lo que vamos a interpretar se manifiesta en todos lados. Pues muchísimas gracias, este maestro, compañero. Aquí está explicado mi cuestionario que nos dejaron hacer y muchas gracias. Buenas noches.